agradecemos a nuestro Dios un día más, un domingo más, para que podamos alabarle, para que podamos escuchar su preciosa palabra. Dejemos este tiempo en las manos de nuestro Dios y te invito a que puedas inclinar ahí donde estás, en el lugar donde te encuentres, tu rostro. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites, porque tú nos regalas un día más. Podemos ver tu misericordia, podemos ver lo bueno que eres con nosotros. El día de hoy queremos alabarte, Señor. Queremos ser desafiados por tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza que dice: Señor, hazme un radical. En Efesios capítulo 6 y versículo 16 dice la palabra del Señor: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a entonar este himno que dice: firma hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.
Dios en esta mañana con esta alabanza que dice: piensa en Él cada momento de tu vida. Buenos días, un precioso domingo para poder seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes un versículo que está registrado en Colosenses capítulo 1, versículo 11, y nos va a decir lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es interesante que el versículo nos va a decir que necesitamos fortalecernos con ese poder que radica en Dios y que Dios quiere dar al ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano esté capacitado, dice, con ese poder que viene y fortalece en la vida del creyente, para que pueda tener toda paciencia. Me llama la atención que lo va a direccionar a la paciencia, porque en realidad Dios, como nuestro creador, Él sabe cómo funcionamos y sabe que el tema de la paciencia en nuestra vida es un tema muy conflictivo en nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar acerca de la paciencia, algo tal vez que no hemos desarrollado, algo que tal vez no le hemos prestado atención por diversos motivos tal vez en nuestra vida. Pero creo que hoy es el tiempo propicio para poder ver lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice acerca de la paciencia para nuestras vidas. Hay dos ocasiones en las cuales nosotros como seres humanos vamos a aplicar la paciencia. Uno de ellos es cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos en diversas pruebas. Necesitamos desarrollar paciencia, perseverancia. La perseverancia y la paciencia vienen muy pero muy unidas, vienen muy pero muy de la mano. Y en esos momentos de dificultades, cuando necesitamos perseverar, es cuando necesitamos desarrollar la paciencia. Yo sé que es muy difícil desarrollar la paciencia en nuestras vidas. No es un tema fácil, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos como creyentes, cuando estamos pasando por un valle de sombra de muerte, por dificultades, si nosotros no permanecemos en la perseverancia y en la paciencia, estamos en peligro de irnos a lo que es la depresión, a irnos al lado de la queja tal vez,
al lado de no entender las situaciones negativas en nuestra vida. Necesitamos paciencia en momentos difíciles de nuestra vida. Pero también vamos a desarrollar nuestra paciencia cuando estemos con el tema de las relaciones interpersonales, cuando nos estemos relacionando con otros seres humanos semejantes. Y muchas veces también ahí tenemos problemas en poder desarrollarnos, en poder tener paciencia con otras personas. ¿Cuál de estas dos ocasiones te es más difícil desarrollar paciencia? ¿Cuando estás en temas de dificultades o cuando te relacionas con otras personas? Yo sé que en las dos tenemos problemas y tenemos dificultades para poder desarrollar paciencia. Hay que entender que la paciencia tiene ciertos elementos y los cuales vamos a ver en esta mañana. Para poder desarrollar la paciencia en nuestras vidas, uno de los elementos que debemos considerar es la empatía. ¿Pero qué es la empatía? La empatía es colocarse en el lugar de los demás, tratar de entender a las demás personas. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué se alejó? ¿Por qué ya no tiene apego? ¿Por qué ha cambiado? El poder pensar en las otras personas, en poder meditar en las razones de las acciones de la otra persona es empatía. Ponerse en su lugar, porque no solo es meditar, porque tú puedes meditar tal vez en lo que hizo la otra persona y tal vez puedes meditar y decir, actuó de esta manera por esto, o dijo esto por esto, y es un concepto que tú estás dando ya. Es un juzgamiento que estás teniendo. Pero la empatía es algo diferente. La empatía es tratar de entender el porqué, el ponerse en el lugar de la otra persona. Necesariamente cuando tenemos empatía con otros, desarrollamos paciencia hacia esas personas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entenderlas. Estamos tratando de ponernos en su lugar. Y eso nos hace muy, pero muy bien a lo que es desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Mateo 7, versículo 12 nos va a decir: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y esto es los profetas. En la manera que nosotros queremos que las personas nos traten, debemos tratarla. A nosotros como seres humanos nos gusta que tengan paciencia con nosotros. Es más, a veces tenemos acciones que necesitan paciencia de nuestros semejantes, que ellos tengan paciencia hacia nosotros. Pero cuando la cosa es del otro lado, muchas veces nosotros no tenemos paciencia a las acciones de nuestros prójimos. Y el versículo nos va a decir, ten empatía con los demás. La manera que quieres que ellos tengan paciencia contigo, tú debes tener paciencia también con otros. Debes ponerte en su lugar, debes tratar de entender por qué dijo, por qué accionó de esta manera la otra persona. Hay que tener empatía. Elemento número 1, empatía para poder desarrollar paciencia en nuestras vidas. Número 2, para desarrollar paciencia en nuestras vidas, debemos entender lo siguiente. Debemos derribar conceptos acerca de la paciencia, tal vez conceptos que acarreamos de hace mucho tiempo y no son conceptos correctos, no son conceptos bíblicos, y eso nos está perjudicando mucho. Uno de los conceptos más comunes que tenemos acerca de la paciencia es poder decir, la paciencia no es mi mejor virtud. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? La paciencia no es mi mejor virtud. O tal vez tú le has dicho, es que la paciencia no es mi mejor virtud. Y muchas veces has usado eso como un escudo nada más para no esforzarte un poco más para tener actos de paciencia. A veces se ha usado esta frase como excusas nada más. Este concepto de la paciencia no es mi mejor virtud es un concepto muy dañino y perjudicial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este concepto nos está limitando, este concepto nos está condicionando. Fíjate vos lo que dice la frase dice, la paciencia no es. Estamos aseverando algo negativo, no es.
Y ese no es mi mejor virtud. Ya me está condicionando. Ya me está limitando. Si yo pienso de esa manera, me voy a limitar, no voy a crecer, no voy a tratar de ser paciente con las demás personas. Es una limitante pensar de esta manera. Y eso no es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que el versículo va a decir es que lo que nosotros pensamos y lo que tenemos en el corazón es lo que se va a reflejar en nuestras acciones. Lo que se va a reflejar en nuestras acciones. Si nosotros pensamos que la paciencia no es nuestra mejor virtud, ¿qué crees que vamos a hacer en el momento de tener paciencia? Cuando hayan acciones donde necesitemos ser pacientes, no vamos a poder ser pacientes. Porque lo que pensamos, lo que tenemos en el corazón, va a condicionar nuestras acciones. En segundo lugar, nosotros necesitamos derribar conceptos. Y el primer concepto es: la paciencia no es mi mejor virtud. Hay que derribar, hay que sacar de nuestra vida este concepto. En segundo lugar, otro concepto que hay muy dañino en nuestras vidas es el poder pensar: yo soy así, siempre fui así, yo nunca he tenido paciencia. Este es otro concepto muy dañino y perjudicial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este es un concepto conformista. Fíjense lo que dice el concepto: yo no soy así, yo no soy paciente, nunca tuve paciencia en mi vida. Es un concepto conformista. Se amolda a esa situación, dice: no, yo no quiero ser más, yo soy así, siempre fui así y siempre seré así, nunca he tenido paciencia. Es un concepto muy conformista. Pensando así, nunca vamos a poder desarrollar paciencia en nuestras vidas. La Biblia siempre nos va a desafiar a progresar en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente con los relacionados a nuestro carácter. Debemos crecer como personas. El cristiano necesariamente debe crecer en su vida espiritual y se tiene que ver a través de sus actos. La Biblia siempre nos va a desafiar al progreso, para que nosotros no nos estanquemos en el conformismo. No nos estanquemos en el conformismo. El conformismo, mis queridos hermanos, es un problema muy común, pero muy peligroso en la vida del cristiano. Romanos 12:2 nos va a decir: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú estudias el éxito que tienen ciertas compañías, el éxito que tienen ciertas personas, ciertas empresas, el elemento común es la renovación. Una persona, una institución, una empresa que no se renueva, que no se actualiza, que se conforma, está pronta a desaparecer, a quedar atrás. En el ambiente cristiano pasa lo mismo. La palabra nunca nos va a llamar a que nos conformemos. Dice: no, que no haya conformismo en tu vida, que haya un progreso en tu vida espiritual, creciendo siempre. Así que este concepto, segundo concepto en cuanto a la paciencia, yo no soy así, hay que sacarlo, hay que también derribarlo. En tercer lugar, vamos a ver otro elemento ahí referente a la paciencia, que también es negativo. Dice: la paciencia no es lo mío. Es otro concepto que tenemos: la paciencia no es lo mío. Este es otro concepto también muy pero muy perjudicial en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que otros pueden lograrlo, pero yo no. La paciencia no es lo mío. Otras personas pueden hacerlo, los felicito, está bien, son ellos, pero yo no. La paciencia no es lo mío. Estamos asegurando que otros sí pueden tener éxito en esa área de desarrollar paciencia y nosotros no. Nosotros no queremos conformarnos, queremos quedarnos ahí. Pero hay que entender lo siguiente: las personas que han desarrollado paciencia en su vida, ¿cómo crees que lo han logrado? ¿Escuchaste bien? Las personas que desarrollaron paciencia, ahí está la clave. ¿Escuchaste bien? Desarrollaron paciencia.
No fueron personas que dijeron la paciencia no es lo mío. Para otros sí, para mí no. Son personas que se esforzaron. Son personas que desarrollaron porque entendieron que hay ciertas actitudes que en vez de hacernos crecer, más bien nos disminuyen. Así que ese concepto de decir la paciencia no es lo mío, hay que sacarlo también de nuestras vidas. El tercer elemento que vamos a ver para poder desarrollar paciencia en nuestras vidas es el siguiente: debemos vivir buscando ser llenos del Espíritu Santo cada día. Gálatas 5:22 nos va a decir: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Nos está diciendo que el Espíritu produce paciencia, el vivir conforme al Espíritu Santo, vivir conforme a la voluntad de Dios, va a producir paciencia en nuestra vida. No está diciendo que nuestro esfuerzo produce paciencia. Dios toma nuestra disposición y la une a su poder, como nos decía el primer versículo, y eso produce acciones correctas. Nuestra disposición, más el poder de Dios, produce acciones correctas en la vida del cristiano. El problema de muchos de nosotros es vivir sin buscar la llenura del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Alguien dijo que la llenura del Espíritu Santo debería ser la medida de fe con la que deberíamos vivir cada día. ¿Pero qué significa la llenura del Espíritu Santo? Es vivir siendo guiado por Dios. Es vivir nutriéndose de la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Recuerda que desarrollar en la paciencia es algo que Dios va a producir en nuestras vidas. Si nosotros no buscamos todos los días a Dios, si nosotros no buscamos cada día estar en la presencia de Dios, y luego cuando salgamos a trabajar, cuando tengamos que relacionarnos con las demás personas en el diario vivir, nosotros no llevamos a Dios, no vivimos todos los días buscando el hacer su voluntad, difícilmente vamos a desarrollar paciencia con esas personas donde vamos, donde nos desarrollemos. Será muy, pero muy difícil. Cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, vamos a ser más empáticos con otras personas. Cuando pasamos tiempo con el Señor, nosotros vamos a ser más comprensivos con otras personas. Cuando nosotros pasemos más tiempo con el Señor, vamos a tener más paciencia hacia otras personas. Recuerden que para desarrollar paciencia en nuestra vida, número 1, debemos tener empatía con los demás. Esto era ponerse en lugar de otros. En segundo lugar, debemos derribar los conceptos de la paciencia que teníamos antes, tales como la paciencia no es mi virtud, hay que sacarlo, tales como yo no soy así, hay que sacarlo también, y la paciencia no es lo mío, también hay que sacarlo de nuestra vida para poder desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Y en tercer lugar, debemos vivir llenos del Espíritu Santo cada día. Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Él está esperando que nosotros decidamos tener acciones correctas, decisiones correctas y convicciones correctas en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado pensando que debemos cambiar ciertos aspectos y ciertas cosas en nuestra vida? Y ha sido un momento tal vez de reflexión, pero no hemos llegado a la acción. Nos hemos quedado pensando, sí, yo necesito más paciencia, yo necesito hacer esto o aquello, yo necesito dejar estas acciones, yo debo tomar este camino, dejar este camino. Y muchas veces nos hemos quedado simplemente en querer hacerlo. En esta mañana Dios nos está llamando a tomar decisiones concretas para que su Espíritu Santo pueda obrar a través de nuestras vidas. Recordemos que somos embajadores de Cristo. Un embajador que hace quedar bien a su país es un embajador que es reconocido. Somos las manos, los pies,
Tal vez somos el único evangelio que Dios va a ver. Vamos a ser el único evangelio que las personas van a ver a través de nosotros. ¿Cuánta falta hacen a este mundo? ¿Cuánta falta le hacen a este mundo? Personas que puedan vivir realmente según lo que profesan. Y Dios nos está llamando a poder ser buenos embajadores. Y en este caso, tener paciencia con las demás personas. Que Dios nos pueda ayudar a desarrollar la paciencia en nuestras vidas. Recordemos que separados de Él nada podemos hacer. Y la paciencia en nuestras vidas va a ser posible en la manera que nosotros dejemos que Dios actúe a través de nosotros. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad de nuestras vidas. Bendiciones.